Bueno, ¿cómo afecta a la salud mental el síndrome de Sjögren? Bueno, en principio mencionar que el síndrome de Sjögren es una enfermedad, como bien mencionaron, poco frecuente, el síndrome de Sjögren primario, ¿no? Es una patología reumática, autoinmune, sistémica y crónica, cuyos síntomas clínicos principales están relacionados con la destrucción de las glándulas exócrinas, dando lugar a la sequedad ocular, bucal, nasal y vaginal. En algunos casos, esto también es importante mencionar, que tiene afección pulmonar, gastrointestinal, cutánea, hematológica y cardiovascular. Bueno, en principio, para pensar el síndrome de Sjögren, una de las cosas que estuve investigando y leyendo es lo que sucede en la gran mayoría de este tipo de patologías, es la odisea diagnóstica, ¿no? Este tiempo desde que comienzan los síntomas hasta que el paciente accede a su diagnóstico de precisión. Siempre pienso que cuando hablamos de odisea diagnóstica, el primer obstáculo que tenemos es que muchas veces no se nos cree a los pacientes cuando tenemos estos síntomas que son bastante poco comunes en los pacientes que presentan a lo mejor patologías prevalentes. ¿Y qué pasa con estos síntomas? Son desconocidos por gran parte de la comunidad médica y de la sociedad, ¿no? Entonces, siempre se tarda mucho en llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay falta de información, como siempre decimos, no se sospecha lo que no se conoce, entonces si no se conoce la patología, difícil va a ser diagnosticada, y creemos que hay una falta de trabajo multidisciplinario, ¿no? Porque siempre que se trabaja en equipo y en conjunto con otras especialidades médicas, se llega mejor al diagnóstico, se llega mucho, se llega de manera a tiempo en relación a lo que implica trabajar de manera solitaria. Los médicos y los profesionales de la salud necesitamos trabajar en equipo. Nos estamos dando cuenta que cuando convocamos a los equipos de salud mental, muchas veces también se llega a los diagnósticos de precisión desde los equipos de salud mental, porque tenemos otro tipo de escucha que a lo mejor en una consulta médica el paciente no puede terminar de transmitirle al médico porque no se generó esa confianza, cosas que le suceden a nivel físico y que le producen hasta cierto tipo de vergüenza. Bueno, el síndrome de Sjögren trae esta cuestión de la sequedad vaginal. No todas las pacientes tienen la confianza de poder transmitirle al médico en una consulta de 10 minutos este tipo de síntomas. Entonces, traje acá, ayer leyendo algunos diarios de España, traje, por ejemplo, el testimonio de una paciente que tardó 15 años en ser diagnosticada con fibromialgia y 1 año y medio después llegó al diagnóstico del síndrome de Sjögren. Y dice, dejé de visitar médicos durante muchos años porque en lugar de hacerme pruebas, emitían juicios. Salía llorando de las consultas y decidí que no quería diagnóstico si ese iba a ser el camino. O sea, bueno, acá vemos cómo la odisea diagnóstica muchas veces se obstaculiza y hasta las personas no siguen buscando ese diagnóstico por el rechazo que tienen por parte de los médicos. Después, otra persona cuenta que, bueno, dice, hasta que me lo diagnosticaron después de 10 años de búsqueda, por la noche no podía abrir los ojos, me molestaba la luz y tenía picores. Con el diagnóstico me dieron unas gotas artificiales con las que llevo 30 años. O sea, imagínense lo que implica llegar al diagnóstico y lo que implica no tener diagnóstico respecto a la calidad de vida de una persona con síndrome de Sjögren. O sea, personas que tardaron, o sea, muchas veces se dice que la odisea diagnóstica es entre 4 y 6 años. Estos dos testimonios son personas que tardaron más de 10 años en llegar al diagnóstico. El síndrome de Sjögren afecta el día a día a nivel físico por todas las cuestiones que estuvimos mencionando a lo largo de la jornada. A nivel psicológico, me gustó mucho lo que mencionó el doctor Ramiro, ¿no? Cómo se genera como un círculo vicioso, ¿no? Porque a partir de los síntomas que se van teniendo, el paciente empieza a estar angustiado, estresado, depresivo, y todo eso implica que uno no pueda exigirle al paciente ciertos hábitos que implicarían una calidad de vida cuando lo psicológico y lo emocional
no le está brindando el acompañamiento para hacer el otro resto de actividades que siempre les recomendamos a los pacientes que realicen. Después, en lo laboral, ayer hablábamos mucho con Cintia cuando preparábamos un poco la jornada, esto de que las personas con síndrome de Sjögren tienen muchas dificultades para acceder a lo laboral. ¿Por qué? Porque si pensamos que alguien con fatiga crónica puede realizar las tareas que a lo mejor le exige un empleo, creo que es muy complejo llevarlo adelante. Entonces, por lo tanto, este tipo de patologías afecta en lo económico. Si la persona no puede trabajar, afecta en lo económico y, bueno, muchas veces las mujeres en algunas situaciones son el pilar fundamental y económico de la casa y de la familia. Entonces eso afecta a toda la familia que una persona no pueda realizar sus trabajos y traer el dinero a la casa para mantener, ¿no? Después, bueno, en lo familiar afecta justamente respecto a los vínculos, ¿no? Los vínculos con el resto de la familia, con los hijos, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que se tienen que hacer de una manera distinta, que se necesita como si fuera una adaptación a esta persona que padece la patología, y en las relaciones de pareja, bueno, como antes mencionamos, 9, o sea, de la cantidad de pacientes que padecen esta patología, 9 mujeres de cada un varón padece la patología, entonces esto afecta mucho la sequedad vaginal, entonces hemos escuchado muchas pacientes que refieren que esto implica un malestar en la pareja, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosas. El año pasado, en nuestra primera jornada, dio una charla una sexóloga que trajo herramientas, que está subida a nuestras redes sociales la charla, respecto a cómo podemos trabajar esto con la pareja, ¿no? Que la sexualidad es mucho más amplia que la penetración, y que tenemos que poder hablar sobre todo con la pareja para mejorar la comunicación y así mejorar el vínculo. Bueno, aspectos psicológicos. Los aspectos psicológicos siempre influyen, por un lado, en el inicio de la enfermedad. Como sabemos, es una patología autoinmune, entonces muchas veces se desconocen las causas que generan este tipo de patologías. Entonces, si la salud mental está afectada, eso implica muchas veces el inicio de estas patologías, y también afecta la estabilización. O sea, una vez que se diagnostica la enfermedad, el aspecto psicológico va a ayudar o a empeorar la estabilización de la enfermedad. Como bien mencionó Ramiro, estos síntomas que generan, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés, y es un círculo vicioso constante. Que, como mencionábamos antes, no nos permite quizás hacer las sugerencias médicas que nos refieren cuando accedemos a las consultas. Después muy bien mencionó también Carmen el tema de la neblina mental. Acá es importante, si bien hoy hablaron del trabajo multidisciplinario, no se mencionó la interconsulta a neurología y a psiquiatría. Necesitamos poder dar un diagnóstico de precisión respecto a esta neblina mental. Muchas veces está asociado únicamente al síndrome de Sjögren, pero siempre hay que pensar si no hay algo más que está dando vueltas y que no estemos detectando, ¿no? Siempre pensamos que cuando se diagnostican este tipo de enfermedades, todo se lo asocia a esa enfermedad, y no, muchas veces aparecen nuevas patologías que tenemos que poder descartar y diagnosticar. Después, otro factor psicológico es el aislamiento social. Nosotros somos seres sociales, inmersos en una comunidad de personas, de familia, de pacientes, y lo que sucede con este tipo de patologías es que muchas veces la persona se termina aislando. Anoche hablábamos con Cintia y ella me mencionaba situaciones en las que, por ejemplo, cuando uno tiene salidas con sus familiares, con sus amigos, muchas veces tiene que pensar
qué va a comer en ese encuentro social, porque hay comidas que las personas con síndrome de Sjögren no pueden comer, o que les genera un malestar y no pueden disfrutar de esa salida como está disfrutando el resto de las personas. Entonces, como este tipo de patologías son viscerales, es decir, que no se ven así a cielo abierto como cualquier otro tipo de discapacidad, la persona lamentablemente tiene que estar dando cuenta constantemente de las cosas que le pasan y, por ejemplo, avisar que, bueno, a lo mejor no puede salir o va a ir más tarde o tiene que recibir cierta comida específica para poder sentirse cómoda, ¿no? Y después las restricciones ambientales, porque si los lugares y los ámbitos sociales a los que asistimos hay personas fumando, bueno, en un boliche, por ejemplo, hay humo o lo que sea, eso genera también un incremento de los síntomas de las personas con síndrome de Sjögren. Y después lo que habíamos mencionado antes, la disfunción sexual. O sea, lo que sucede es que con la sequedad vaginal, las relaciones sexuales para las mujeres que padecen esta patología genera dolor. Y no hay persona que quiera realmente mantener una relación sexual con dolor. Entonces, todo esto también, ¿no? Es como ese círculo vicioso en el que se ingresa quizás muchas veces con la pareja o con los vínculos sexoafectivos, en donde empiezan los problemas porque la persona la está pasando mal. Para todo esto siempre es muy importante la comunicación, poder poner en palabras lo que nos sucede, y creo que es lo que constantemente fomentamos las personas que nos ocupamos de la salud mental. Poner en palabras alivia muchas veces y genera que las cosas sucedan y sucedan mejor. Bueno, después estuve investigando un poquito, son cosas que ya mencionaron los doctores anteriores, por ejemplo, respecto a los cambios de hábitos, ¿no? Y acá lo que creo que tenemos que pensar es que más allá de todos los cambios de hábitos que se les pueda sugerir a los pacientes, lo importante es que el paciente se tome el trabajo de conocerse y conocer cómo afecta este síndrome de Sjögren en su vida y en su cuerpo. Porque podemos recomendar un montón de cosas, pero cada paciente sabe qué es lo que le sirve y qué es lo que le mejora su calidad de vida. Entonces, una vez que esa persona se toma ese tiempo de conocerse, muchos hábitos se van a empezar a tomar de forma natural, ¿no? O sea, se van a naturalizar hábitos que nos hacen bien, porque todo el tiempo, si estamos mirando nuestra vida desde otra perspectiva y escuchando lo que le pasa al cuerpo y haciendo una reflexión, que muchas veces las terapias individuales ayudan a eso, ¿no? Como a mirar retrospectivamente cómo nos fue afectando, en qué momento de la vida llegó el diagnóstico, ¿no? Y todo eso va incrementando que los hábitos que vayamos utilizando y cambiando se naturalicen. Bueno, el tema de las consultas médicas, como dijo Ramiro, es muy importante. A mí me parece importante sumar que se hagan consultas con el espacio de salud mental que tenga el hospital en donde se atiendan, y también el tema de ginecología. Entonces tenemos reumatología, oftalmología, el área de odontología, ginecología, salud mental, y bueno, como antes mencioné, quizás hay algunas personas que tienen afecciones gastrointestinales o pulmonares o hematológicas, bueno, esos especialistas también. Siempre hay que poder lograr, aunque sea 2 veces al año, tener la consulta con los médicos, porque eso también nos va a dar la sensación de que estamos llevando la enfermedad a raya, digamos, ¿no? Como con todas las posibilidades que se pueden hacer al máximo. Y generar un vínculo de confianza con el médico. Hoy la verdad que tuvimos médicos excelentes, entonces creo que la calidad humana de este tipo de médicos nos ayuda mucho a generar ese vínculo de confianza. Pero bueno, tratar de lograr eso, ¿no? De que el médico sea esa persona y el equipo de médicos sean esas personas con las que uno cuente. Bueno, después evitar los ambientes secos y con exceso de poluciones, esto es lo que mencionaba quizás para lo social, ¿no? Qué difícil es ir a espacios en donde la gente está fumando o donde hay mucho
mucho humo y demás, usar anteojos para cubrirse del sol, que tengan cobertura lateral, para que el ojo no reciba quizás el viento, y minimizar la pérdida del lagrimal, llevar siempre una botella de agua y beber con frecuencia pequeños sorbos. Bueno, todas estas cosas probablemente ustedes ya las sepan. Bueno, lo que también mencionó Verónica, masticar chicles o caramelos. Utilizar hidratantes naturales. Acá lo que dice también, evitar los baños muy calientes, ¿no? Y poder realizar la higiene personal utilizando jabón neutro, no detergentes, los aceites e hidratantes naturales, aplicarlos cuando la piel aún está húmeda. Todas estas cosas son pequeños consejos que refieren muchos lugares donde trabajan con síndrome de Sjögren, que a lo mejor ustedes los están haciendo, ¿no? Pero bueno, es importante poder tenerlos en cuenta, ¿no? Y evitamos el consumo de alcohol, de tabaco, de café, de bebidas y de comidas muy calientes. Esto un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? ¿Qué tipos de comidas son las que deben consumir los pacientes con síndrome de Sjögren? Porque muchas veces se ve afectada la deglución. Entonces, ayer hablábamos con Cintia y me decía, quizás cuando tenés afectada la deglución, también tenés temor, ¿no? Como el temor a atragantarte o a ahogarte con la comida que estás consumiendo. Entonces, todo eso también favorece a tener una calidad de vida mejor, ¿no? Saber que estamos evitando el mal mayor. Hacer ejercicio, como muy bien mencionaron todos anteriormente, y el sueño reparador, que muchas veces las personas con síndrome de Sjögren tienen complicaciones respecto al sueño. Bueno, el acompañamiento familiar. Acá, ayer hablando con Cintia, también pensábamos en esta frase de que no se siente lo que no se ve. Qué difícil es poder transmitirle a las personas que nos rodean lo que tenemos, cuando en realidad quizás solo pueden notar que tenemos o el ojo seco o el tema de la boca seca, pero hay un montón de cosas que implica el síndrome de Sjögren que no se ven. Entonces necesitamos que la familia pueda creer lo que nos pasa, lo que les pasa a los pacientes, respecto a, por ejemplo, la fatiga crónica. Pienso que afecta a nivel familiar, porque la persona que padece la fatiga no puede hacer un montón de cosas, y obviamente eso implica, ahora voy a compartir un testimonio de una mamá también, que hablaba respecto de cómo ella le transmite a sus hijos y a los más pequeños que siempre está cansada, ¿no? Entonces, ese acompañamiento familiar, que la persona que padece la patología informe a la familia, muchas veces está bueno que quizás alguno de los familiares acompañe en las consultas para escuchar también, ¿no? lo que le pasa. Por un lado, escuchar qué es lo que le está pasando al familiar, y por otro lado, el familiar se siente muy acompañado cuando es acompañado por algún familiar a las consultas médicas. Hablar, explicar los cambios, habilitar las preguntas, ¿no? Sobre todo esto cuando el familiar tiene hijos pequeños. Necesitamos poder naturalizar que a todos nos pasan cosas, y los niños también tienen que saber que a lo mejor a los padres les están pasando cosas, y habilitar a las preguntas, al diálogo, siempre ayuda. Porque muchas veces uno piensa que el niño o la niña no va a entender lo que le pasa a la mamá o el papá, entonces no, mejor no lo queremos angustiar, no lo queremos, pero creo que lo que más angustia es lo que no se dice. Entonces, si nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos en el lenguaje que ellos entiendan qué es lo que le pasa a mamá, qué es lo que le pasa a papá, y que hay cosas que a veces no puede hacer, siempre va a aliviar mucho más a que el niño se quede con la gran pregunta, ¿no? Esa sospecha de qué pasará, que hay como un saber no sabido y que mamá o papá no pueden hacer ciertas cosas. Y otra cosa es pedir ayuda. Pidan ayuda a sus familiares, a sus amigos. Necesitamos generar una sociedad en donde pedir ayuda no esté mal, y en donde la comunidad y nosotros como seres que compartimos una comunidad de pacientes, podamos ayudarnos entre todos.
eso no daña, al contrario, siempre uno se reconforta cuando ayuda a otras personas también. Acá también les traigo un testimonio de una persona que leí ayer en un diario que dice, bueno, la fatiga crónica impacta en toda la familia. Y este es un testimonio de una mamá que mencionaba que a lo mejor con sus hijas mayores no tuvo tantos síntomas, pero con su hijo más pequeño está hoy en día muy sintomática. Entonces dice, acciones como llevarlo al colegio, recogerlo, hacerle la cena, ir al parque o sencillamente jugar con él son realidades que no puedo llevar a cabo. Esto es durísimo porque siento que no hago de madre. Explica que sus hijas mayores asumen tareas, o sea que las tareas de la casa se reparten distinto, porque las hijas mayores ayudan en las tareas domésticas, y las hijas mayores están acostumbradas a ir a su cama para contarle sus cosas. O sea que esta persona que padece esta fatiga crónica tan discapacitante o incapacitante, sabe que tiene que reorganizarse la familia y las hijas tienen que acompañarla desde su lugar, desde la cama, ¿no? Lo tienen incorporado, pero el pequeño, o sea, el nene más chiquito, no entiende que mamá está siempre cansada. Bueno, probablemente ahí haya que poner palabra, donde este niño no entiende que mamá siempre está cansada, hay que explicarle que mamá tiene una enfermedad, que a mamá le están pasando cosas, y quizás poniendo hasta lúdicamente, explicándole algunas cosas, los chicos entienden, porque les aseguro que son súper inteligentes y perciben, y lo que los angustia es cuando no se les habla. Bueno, después, ayuda psicológica, cuando hablábamos de pedir ayuda, es importante que ustedes pidan esa ayuda para poder transitar este duelo del que algunos ya mencionaron respecto a lo que es duelar ese cuerpo sano cuando había ausencia de enfermedad, y lo que implica el diagnóstico. El diagnóstico que yo siempre pienso que es como esa bomba que explota en la familia y en la persona y en la casa, y uno tiene que después ir juntando las partes y rearmarse como puede, con ayuda justamente, para poder aceptar ese diagnóstico. No todas las personas que tienen un diagnóstico como el síndrome de Sjögren se van a poner al frente de una asociación, como muy bien hizo Cintia, y nos ayuda tanto a visibilizar y hacer este trabajo comunitario y sin fines de lucro que tenemos en las asociaciones. Pero sí tenemos que tratar que todas las personas logren una estabilidad, estabilizar la enfermedad y una calidad de vida, ¿no? Que puedan seguir haciendo las cosas que les gustan. Eso, por añadidura, mejora los síntomas de la enfermedad y mejora la calidad de vida de las personas. Siempre pienso que nosotros nos rodeamos en un ambiente muy pequeño en donde todos súper resilientes, salimos adelante porque hicimos algo por la patología que padecemos, pero hay un montón de gente que no, y sin embargo también tenemos que tratar de ayudar a esa gente, mediante terapia individual, mediante terapias grupales. Nosotros en ALAPA tenemos un centro de salud mental que se los quiero ofrecer, tenemos un centro de salud mental virtual que atienden psicólogas, en donde también hacemos supervisión de los casos, hacemos grupos de estudio de lectura, para ir formando a profesionales de la salud con esta perspectiva de lo que es atender pacientes con patologías crónicas. Así que si alguna persona que está hoy en este Zoom está necesitando ayuda psicológica y no tiene los medios, porque no tiene la social, no tiene prepaga, para acceder a una terapia individual, nosotros en ALAPA lo ofrecemos. Ahora van a ver mi mail y se los voy a ofrecer. También hacemos grupos, todos los miércoles hacemos un taller en donde hay pacientes con un montón de patologías crónicas, y trabajamos mucho los diferentes escenarios que van viviendo estas personas que tienen este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, tener presente nuestra singularidad. Yo soy psicóloga y a mí me gusta esto, ¿no? Que más allá de la patología, nosotros somos personas con una patología. Entonces, no olvidemos eso. El para todos muchas veces sirve, pero sirve también el para cada paciente, el uno a uno.
Entonces, no dejemos de lado nuestros gustos, nuestros intereses, lo que nos hace únicos en cada situación de nuestras vidas, porque es lindo lo grupal, es lindo lo colectivo, pero también es lindo que cada uno se destaque por lo que le gusta y por lo que lo hace feliz y lo que le genera deseo, ¿no? Bueno, para ir cerrando, esta frase que también escribí, que es el diagnóstico es parte de nuestra identidad, pero no nos define. Tratemos de tener eso en claro, porque a muchas personas el diagnóstico les da identidad, pero después surgen un montón de otras cosas, y de vínculos, y de proyectos, y de cosas lindas que nos hacen seguir adelante. Por ejemplo, no sé, en nuestro grupo de los miércoles siempre se conecta Paola, que también tiene síndrome de Sjögren, y ella es fotógrafo, entonces el otro día nos propuso, quizás en más adelante, cuando venga el lindo clima, hacer fotos de pacientes con patologías poco frecuentes. Bueno, ir moviendo el deseo a partir de lo que nos pasa, pero ir también haciendo cosas que nos corran de ese lugar de ser únicamente pacientes. Les dejo el mail por si alguno está interesado por un lado, del Centro de Salud Mental Virtual, y por otro lado, los talleres que hacemos los miércoles. Muchas gracias.